lamentablemente creo que es el fallo del modelo no debe dedicarse solo a eso. O sea, estamos hablando hace muchos años, décadas de construir ciudad. Y espero que con el apoyo de ustedes podamos tener una ciudad en la Comunidad de Latina. Creo que hay un déficit enorme tiene que ver con la política de vivienda de segregación que hemos tenido para mirar esta parte del rincón de la región metropolitana. Por lo tanto, tenemos ese tipo de vivienda, operación sitio, también erradicaciones que sucedieron entre 1979 y 1997. Ahí hay un gráfico súper conocido que lo hemos planteado otras veces. La zona amarilla, como se ve muy bien, tiene que ver con los lugares de donde venían las erradicaciones y los puntos morados donde quedaron. Ya, por lo tanto, hubo bastante llegada de viviendas o familias que no eran de origen de la comuna de La Pintana. Ustedes conocen algo que he comentado muchas veces, cuando el Mapocho se salió en las Condes, ¿cierto? Bueno, eso fue en 1981. Por lo tanto, tomaron a la gente, se les llevó todo. Era la gente que trabajaba en las casas grandes, dicen ellos, cuentan la historia, hasta el día de hoy, en las casas grandes de sus patrones, era el jardinero, la nana, era el personal que ayudaba para que el señor fuera a trabajar. Bueno, yo digo eso era parte de la integración, porque nos necesitamos unos con otros. El trabajo estaba cerca. Esa gente siguió trabajando en esas casas, pero viajando desde el castillo a las Condes. ¿Ya? Incluso en ese tiempo el registro electoral seguía allá en las Condes y no se cambiaba. Costó mucho para que se cambiaran. Bueno, eso es la configuración de lo que es la comuna de La Pintana. Quizás algo muy importante que tendría que contar, y que lo he contado muchas veces, disculpen por contarlo, yo vengo, crecí en Operación Sitio, o sea, eso significa, para los que no conocen, el término, le entregaron un terreno sin vivienda a los padres. Ese terreno se empezó a descontar desde ese mismo año a través de la planilla de sueldo, eh, pero llegamos sin luz, sin agua, un sitio, y posteriormente se fue construyendo eh, la casa, ladrillo a ladrillo. Y los dueños de casa eran parte también de la construcción y de la colaboración y la cooperación. Eh, eh, Casas dignas, ladrillo princesa, 6x6, 36 metros cuadrados. Ahí nos criamos 4 hermanos, yo soy la mayor. Y tengo que decirle a ustedes, con mucho orgullo, que esta alcaldesa vivió un hoyo arenero antes de irse a La Pintana. Y ese hoyo arenero es un hoyo arenero que está en Avenida La Feria, en ese tiempo, con Salesiano, lo que es hoy día el Parque Andrés Yarlán. Después que sacaron la gente de ahí, gente que se llamó el Comité 9 de Marzo, eh, empezaron a tirar basura, la basura de la región metropolitana. Se empezó después a producir gas sin control, y por lo tanto tengo que decirle que esta alcaldesa viene de que su familia vivió en un hoyo arenero y posteriormente llegó a la granja a la operación Sitio. Esto lo cuento porque uno nunca tiene que olvidar de dónde viene. Uno es lo que es su origen. Y por lo tanto, mi empatía siempre por lo que queremos para la ciudad nace desde ahí, desde lo que no hemos tenido.
¿ya? Y hoy día somos, en el cargo que estamos yo y ustedes, somos herramientas de cambio para producir los cambios positivos que necesitamos. Por lo tanto, no estamos en vano escuchando esto ni preparándonos para lo que viene. Y así como yo, hay muchas historias de dolor, pero también parte importante es qué hacemos con ese dolor. Ahí sí. Consecuencia de un crecimiento sin planificación, bueno, ahí tenemos la fragmentación de una trama y una estructura urbana. Tenemos poca conexión entre los sectores. La Pintana está partida en cuatro. Y para los que no conocen la Pintana, ¿por qué partida en cuatro? Porque tenemos la Facultad de Agronomía, Veterinaria y Forestal por el lado poniente de Santa Rosa, por el lado oriente de Santa Rosa, tenemos en línea investigación agropecuaria y es por eso que partimos la Pintana en cinco, no en cuatro. Tenemos una parte muy importante que está en el sur de la comuna de La Pintana, que son los huertos obreros José Maza, Las Rosas y Mapúe, que es parte rural que todavía existe. Hoy día estamos celebrando también ese mundo rural de algo que nació en 1967, la reforma agraria y la sindicalización. Gente que en sus minutos eran peones, pasaron a ser después de esta ley en 1967 protagonistas de la reforma agraria. Hoy día lo estuvimos celebrando en la comuna de La Pintana también con el mundo campesino que aún existe y que también queremos seguir protegiendo. Por lo tanto, lo que se conformó fueron núcleos de mucho hacinamiento en, en la etapa del 87-88. Llegaron muchos comités de allegados y a veces no organizados y se instalaron en Santo Tomás. Viviendas muy pequeñas, viviendas también que se construyeron de Infonavit de 12 metros cuadrados, que siguen siendo de 12 metros cuadrados, y que yo digo es imposible vivir en 12 metros cuadrados. Yo crecí en 36, ellos en 12 metros cuadrados, sin forro, sin, sin cadenas, sin aislación. Las casas del Rumpi son mucho más dignas que las casas de 12 metros cuadrados que están en la comuna de La Pintana. Eran unas palomeras, sin techo, sin escalera, pero decían que era de 2 pisos. O sea, la gente que fue a vivir ahí tuvo que hacer el techo, el piso y la escalera para tener habitación. Si ustedes me preguntan si tienen comedor, no. Comen al lado de la cama, en el velador. Entonces, esas cosas son las que aún existen después 30, 40 años y siguen existiendo. Bueno, como les dije, una extrema concentración y una falta de actividades económicas en la comuna de La Pintana, sabiendo que todo eso que es blanco son extensos terrenos eh, sin producción, ¿ya? Tenemos también una situación urbana y habitacional donde lo importante es la reconversión hoy día de toda historia, de toda esta historia que le he ido contando, el mejoramiento y la rehabilitación a escala de barrio de estas viviendas, de estos modelos de vivienda piloto, ¿ya? Que se hicieron en la comuna de La Pintana, pero la gente vive ahí. Fueron pilotos porque en el fondo se quería también en algunos casos la caseta sanitaria, ¿ustedes la recuerdan? Bueno, era una continuidad de ampliación, quedó ahí la caseta sanitaria con el baño y lo que se puede llamar cocina, pero no hubo ampliaciones, no, la gente construyó su ampliación y les digo que en muy malas condiciones. Nosotros tenemos una tasa muy alta de incendios en la comuna de La Pintana y es producto también del sistema eléctrico que tienen conectado y además la gente se va quedando, va ampliando su familia y sigue viviendo ahí. Entonces, de formas irregulares, absolutamente.
y con los mismos servicios. Por lo tanto, siento que hay suelo disponible en la comuna de La Pintana. Los sitios, algunos son muy grandes, de 9 por 18. Por lo tanto, ahí hay mucho para soñar también y para trabajar y para enamorar a los que han vivido tanto tiempo ahí. Yo tengo esperanza, a pesar de todas las cosas que les comento, tengo mucha esperanza y creo que no hay que bajar los brazos y hay que seguir trabajando. Hay bajo interés del privado en invertir en la comuna de La Pintana. Nosotros a veces hemos hecho alguna fiesta, alguna oda a Papa John's, porque fueron valientes en ir a instalarse a la comuna de La Pintana, pero fíjense que es la sucursal que tiene más rentabilidad en el país, porque no tiene competencia, ¿ya? Por lo tanto, es una invitación también a que el privado tenga inversión en la comuna de La Pintana. Y mi explicación de Papayón, o sea, la gente de La Pintana come fruta, come sano, pero también come pizza. Y creo que nadie puede definir qué es lo que compra o, o qué es lo que no compra. Lo importante es tener la oportunidad. Porque yo sé que los vecinos de La Pintana, antes de instalarse Papa John's, se comían una pizza en el centro, pero llevaban su pizza helada a la casa. Y es re fome comer pizza helada, ¿cierto? Em, Por lo tanto, creemos que esta medición del índice de calidad de vida urbana va a seguir marcando a La Pintana en los últimos lugares, porque este índice de calidad urbana mide el comercio, mide la accesibilidad en todo eso que está ahí, en transporte. Hemos subido a un 62%, y lo tengo que decir aquí en presencia de la directora de TPM. Nosotros hasta hace 3 años teníamos todos los buses azules eh, circulando por La Pintana, siendo que la gente de La Pintana no tiene metro y siendo que la gente de La Pintana pasa más tiempo arriba del bus que otros vecinos de otras comunas. Los otros vecinos tienen como elegir metro y sin embargo nadie había pensado en que donde primero que hay que cambiar el transporte público era la comuna de La Pintana. Y este gobierno, con Paola Tapia, ha mirado La Pintana con respeto. Así que muchas gracias, Paola. ¿Puedo contar algo? Tengo que contar que ella es súper empática con eso porque la señora que cuida a sus hijos vive en la comuna de La Pintana. Por lo tanto, ella sabe de lo que estamos hablando en carne propia y que ella para hacer un buen trabajo necesita que alguien también se haga cargo de su casa. Y eso creo que vale muchísimo, que hay que pensar en esa otra parte del país, ¿ya? Así que eso para nosotros es súper importante. Bueno, el índice de calidad de vida mide distintos factores que ustedes conocen, y bueno, esperamos cambiar después de este convenio muchas de esas percepciones que se tiene de la comuna de La Pintana. ¿Qué pensamos de La Pintana del futuro? Eh, Muchos sueños. Primero, eh, hay algo acá bastante importante que espero que lo puedan tener en el centro, es que aquí se trata de enseñarle a enseñar a la gente, ¿ya? La gente en mi comuna no tiene sueños, la gente sobrevive, ¿ya? Sobrevive. Por lo tanto, la tarea de nosotros durante todo este tiempo es que tengan un proyecto de vida. Tengo que decir algo súper importante también que marca un antes y un después. En La Pintana, antes de la gratuidad en la enseñanza superior de cada 10 jóvenes, 3 iban a la universidad.
y hoy día con gratuidad 6 van a la universidad. ¿Dónde queremos que viva esa gente que es profesional, que salió de ese nido de vulnerabilidad, de hacinamiento, de tristezas, ya de dolores, de estar parado en la esquina y mirar o consumir droga? ¿Dónde queremos que viva? Ahí, en la Pintana del futuro. Y ahí no hay que bajar los brazos. Por lo tanto, lo que tenemos que hacer es ofrecerle un mejor futuro. Y ese mejor futuro está en traer la ciudad a la comuna. Y es una tarea muy importante, pero que nos miren con respeto y dignidad. De eso se trata la Pintana del futuro. Y queremos traer esa ciudad en, en, en términos generales con integrar a la ciudad, y lo más importante es que la línea 9 del metro llegue a la comuna de La Pintana. Nosotros creemos que eso es un gran avance y que vamos a dejar todo este abandono atrás con la inauguración, la próxima semana de la inauguración de la línea del metro, la línea 9, que en otras comunas el estudio de impacto ambiental duró 3 años y en nuestra comuna duró 18 meses. Por lo tanto, hay un grado de adelanto mínimo en la inauguración, en la construcción de la línea 9 del metro. En la línea 9 del metro va a ser subterránea, va a llegar toda la inversión pública y privada que nunca llegó a la comuna de La Pintana, y va a llegar ahora. Va a dejar atrás todo ese abandono. Y nosotros estamos muy felices. ¿Qué pasó acá? Nosotros estamos muy felices de que eso sucede porque significa un cambio que ha pasado en todas las comunas que ha llegado el metro. Puente Alto cambió, La Cisterna cambió, San Miguel cambió, y porque empieza a mirarnos de otra forma, la familia que sale a estudiar o trabajar, llega más temprano a su casa, pueden estar más juntos. Y para nosotros es muy importante eso. Se adelantó mucho, pero no lo puedo ver, atrasar. Ahora sí. Ahí estamos. Em, Nosotros creemos que debemos construir el primer centro urbano. Nosotros no tenemos centro urbano. Tenemos espacio, tenemos terreno y queremos y soñamos con un cine. ¿Ya? Soñamos con el Duoc en la comuna de La Pintana. Hoy día volvimos a tener reuniones con el Duoc. Les conté que venía acá. Así que, bueno, estamos reanudando este pololeo, que espero que signifique una alianza mucho mejor. Así que, si ven ahí a la gente de Duoc y de la Católica, imploren por que esto suceda. Em, Para nosotros, construir el centro urbano también es súper importante, a propósito que estamos preparándonos para que llegue el metro. Por lo tanto, queremos darle otra cara a la comuna de La Pintana, autonomía económica, y bueno, una mejor conectividad, tener un nuevo centro cívico. Yo sueño con un cine. Sé que no lo voy a ver, pero vamos a trabajar para que eso suceda. Eh, Traer la ciudad a la comuna como parte de la acción local. Eso es muy importante también. em, en esta parte es una hoja de ruta del territorio que tenemos en la comuna de La Pintana. Nosotros en la parte amarilla, que es el sector norponiente de la comuna, tenemos estrategias en el fondo que son viviendas, y queremos mejorar la perspectiva de esas viviendas en el futuro. Traer la ciudad a la comuna de La Pintana. Acá hay un mapeo, hay bastante trabajo en la CECPLAC de los protectores que deberían tener inversión en la comuna de La Pintana. Estamos construyendo muchas multicanchas, mejorando plazas, iluminando plazas,
Todo eso lo que está ahí es lo que estamos haciendo en términos de inversión, ¿ya? Y que es al interior de las poblaciones. Estamos pavimentando calles, estamos haciendo de asfalto, ya que los municipios no pueden hacer de hormigón. Estamos haciendo muchas veredas, las veredas tienen 40 años y las calzadas de asfalto la misma edad. Por lo tanto, cumplieron hace rato su vida útil. Ha costado mucho que puedan los pavimentos participativos florecer. Tienen muy poca plata el Ministerio de Vivienda y el año pasado por lo menos nos salieron 5 pasajes. Por lo tanto, hemos decidido con el royalty hacer asfalto en las calles. Sabemos que es una solución a corto plazo, pero no podemos seguir avanzando en el deterioro de la calzada. No, hemos recibido demandas también, la gente se cae y por lo tanto, bueno, no podemos responsabilizar siempre al sector central, tenemos que hacer algo y bueno, como recibimos el royalty, hemos estado invirtiendo en esto. Tenemos 304 iniciativas de inversión este año, ¿ya? Así que tenemos bien estresado al equipo municipal. Em, Esto tiene que ver con la cobertura que decía hace poco, la cobertura que tenemos al día de hoy, 2025, de todos los recorridos que pasan en la comuna de La Pintana. Esa es más o menos la comuna de La Pintana y ustedes verán que no tenemos muchos sectores que no se abastecen, ¿ya? Otra cosa, no es porque esté Paola Tapia acá, pero siempre estamos criticando, ¿no es cierto? Y cuando la gente hace bien las cosas también hay que decirlo. Nosotros tenemos un proyecto muy lindo que es el corredor Santa Rosa. Recibimos la comuna muy sucia, cada 100 metros había un basural y logramos un proyecto con este gobierno de mantención del corredor Santa Rosa. Y ese corredor Santa Rosa hoy día lo limpia una cooperativa de trabajo y el Ministerio de Transporte gestionó los recursos para que se licitara en la comuna, participaron empresas, pero también cooperativas que nacen en la comuna de La Pintana y ellos mantienen la comuna limpia en términos del corredor. También tenemos otro proyecto em, que son la renovación de los paraderos del transporte público. Por lo tanto, se ha ido renovando todo lo que estaba y lo que no estaba también, y se instalaron nuevos paraderos en la comuna de La Pintana que tienen que ver con ese tipo de paraderos. Ya en las poblaciones, no solo en el corredor, y ahí hay una fuerte inversión también del Ministerio de Transporte. También algunos de estos paraderos, también seguimos siendo pilotos, tienen una ventaja de paraderos digitales con un botón de pánico SOS en caso de que esté ocurriendo algún delito cerca o una incivilidad, tienen la posibilidad a través del paradero de comunicarse con nuestra central de seguridad de la comuna de La Pintana. Yo digo, son 7 más o menos en la comuna de La Pintana, pero han sido de gran utilidad y deberíamos expandir eso como a todos los paraderos, porque de verdad que la seguridad está en el primer lugar hoy día de cada uno de los chilenos. Bueno, eso, ahí ven una imagen de los paraderos. Hace poco inauguramos un recorrido en San Bernardo, en Mapúe no pasaba ningún recorrido y gracias a todas las gestiones que hicimos con la DTPM, hoy día pasan recorridos también en los sectores rurales de la comuna de La Pintana. Em, Yo creo que hemos hablado bastante de de traer la ciudad a la comuna de La Pintana, pero nosotros creemos que es muy importante eh, tener una comuna caminando donde alcance también a integrar todo lo que necesitamos para el diario vivir.
traer la ciudad, planificar. Hoy día tenemos una gran oportunidad para hacer este trabajo. Hoy día estamos haciendo el plan regulador comunal. Nosotros no teníamos plan regulador comunal y por lo tanto no queríamos que nos sucediera lo mismo que ha estado sucediendo en otras comunas en altura como la Estación Central, que no tenía plan regulador en esa oportunidad. Hoy día, para planificar el territorio y para hacer este trabajo con ustedes, tenemos esta gran oportunidad que estamos elaborando el plan regulador, estamos haciendo el Pladeco y estamos haciendo el plan de inversiones de infraestructura de movilidad y espacio público. Por lo tanto, es una buena señal para comenzar y para participar de estos tres elementos que son elementos para el desarrollo de esta ciudad que queremos, con dignidad. Eh, Eso es lo mismo, ¿cierto? Ordenar, sí, el funcionamiento eficiente y el desarrollo del territorio comunal. Esa es la comuna de La Pintana, hay harto espacio, hay harto para soñar, hay harto para rehacer de nuevo también. Nosotros tenemos ahí ese sueño de construir de otra forma, pensando también que queremos que los profesionales vivan en la comuna. Nosotros hemos recibido toda la cuota de viviendas sociales como comuna de La Pintana. Y yo digo, ya está bueno. Es cierto que se construye mejor que antes, hoy en día, y eso lo celebramos. Pero también tenemos más profesionales que quieren vivir cerca de su familia, cerca de sus redes. Lo sufrimos con la pandemia y lo importante hoy día es que las familias estén cerca. No quieren vivir en una vivienda social porque son profesionales. Por lo tanto, hay que construirle para ellos. Así como nosotros necesitamos en nuestras casas que alguien nos cuide los hijos, bueno, pero tienen que vivir cerca. Y en ese sentido, nosotros pensamos en La Pintana del futuro. En La Pintana no tenemos ningún edificio en altura, y espero que no los tengamos, porque tenemos una linda cordillera y eso hay que cuidarlo. Podemos regular la altura, pero soñamos con espacios de vivienda con cable soterrado. Se construye en otros lugares de esa forma. ¿Por qué en La Pintana no? Ah, es porque es un poco más cara. Pero bueno, ¿por qué otros sí y otros no? Porque hay chilenos de primera y de segunda. Yo creo que eso es súper importante. Queremos espacios armónicos. Em, Hoy día tenemos el megaproyecto de La Platina. Hoy día entregamos la recepción final de 1.203 viviendas. Hubo 40 profesionales del área de la construcción trabajando en la recepción final de estas viviendas. Eh, es más o menos así lo que va a quedar. Son calles anchas, buena iluminación. Se está construyendo de otra forma, pero ahí van a haber 4.500 viviendas. Vamos a tener un parque de 43 hectáreas. Ya se licitó la primera etapa del parque y considera el cierre y el inicio de las obras de ese parque. Va a ser más grande que el Parque O'Higgins, pero es la oportunidad también de meterse en el diseño, de participar en esa etapa. Em, Este proyecto, este es el diseño de lo que se está construyendo en La Platina. Todo lo que es amarillo es vivienda social. Todo lo que es verde es el Parque La Platina. Y la calle Rosada que atraviesa es calle Juanita, que va a unir Bajos de Mena con Américo Vespucio. Em, la calle que bordea el parque y que llega a la caletera es la calle Lo Martínez. Aquí hay cosas que a uno no le cuadran. Las calles de adentro de La Platina son de 12 metros de ancho
y las calles que continúan como los Martínez siguen siendo de 8 metros de ancho. Por lo tanto, uno quisiera pensar que es un beneficio que llegue la Platina y que debería tener una armonía, pero no sucede siempre así. Hay que pelear mucho eh, para que se ensanche esa calle teniendo terreno también en la Universidad de Chile, terreno que hoy día se instalan muchos rucos, ¿ya? Por lo tanto, hay espacio para ensancharlo, Martínez, pero hay algo que no cuadra. No, el resto de la comuna va a seguir viviendo así. Bueno, esas son las soluciones y bueno, y hay una posibilidad de mirar también otros propios proyectos de condominios, eh, mejor equipamiento, eso es lo que estamos construyendo, las 304 inversiones. Bueno, y acá lo que se requiere es colaboración múltiple, donde esté metida la municipalidad, los vecinos, el Estado, la academia y el sector privado. Creo que lograr que todos trabajemos juntos para esta pinta en el futuro va a ser un gran trabajo y una gran conclusión de juntarnos que nace de esto. Eso, muchas gracias. Bueno, luego de este fuerte aplauso, agradecemos profundamente a la alcaldesa por su presentación y por compartir su visión con nosotros. A continuación presentamos e invitamos a pasar adelante al panel de conversación. Los voy a ir presentando e invitando a pasar adelante. Invitamos a la profesora Carol Gurdón, quien moderará el panel de discusión. Carol Gurdón es docente del Instituto de Estudios Urbanos y Territoriales UC, arquitecta urbanista, con 20 años de trayectoria liderando equipos multidisciplinarios en estudios e investigaciones aplicadas a la ciudad, el espacio público y la movilidad. Posee una extensa experiencia asesorando a organizaciones internacionales y autoridades en la elaboración de instrumentos de planificación, planes maestros y de gestión, propuestas de estrategias y políticas urbanas, así como en la coordinación de procesos de participación asociados a esto. Claro, te invitamos a pasar a él. A continuación, invitamos a pasar adelante a Paola Tapia, actual directora de Transporte Público Metropolitano. Paola Tapia es abogada de la Pontificia Universidad Católica de Chile. Desde el año 2004 trabaja en el Ministerio de Transporte y Telecomunicaciones, donde ejerció el cargo de ministra entre los años 2017 y 2018. Y desde el año 2022 se desempeña como directora de Transporte Público Metropolitano. Le invitamos a pasar adelante. Invitamos también a pasar adelante nuevamente para participar del panel a la alcaldesa de la Ilustre Municipalidad de La Pintana, Claudia Pizarro. Es administradora pública y política chilena, militante del Partido Demócrata Cristiano, quien desde el año 2016 se desempeña como alcaldesa de la comuna de La Pintana. Alcaldesa, le invitamos a pasar adelante. Invitamos a pasar adelante al profesor Pablo Guzmán, académico del Instituto de Estudios Urbanos y Territoriales, socio fundador de Aviterra Consultores, donde está desempeñado como director de estudios en planificación urbana y ordenamiento territorial para distintos órganos de administración de Estado e instituciones internacionales en Chile y Latinoamérica. Últimamente ha liderado a través de la consultora el desarrollo de planes reguladores comunales de municipios como Valdivia, Alto Hospicio, Estación Central y actualmente está trabajando en el plan regulador de la Municipalidad de La Pintana. Un fuerte aplauso para el profesor. Y finalmente invitamos a pasar adelante al profesor Luis Fuentes, académico del Instituto de Estudios Urbanos y Territoriales, con más de 20 años de trayectoria profesional. Está destacado en el ámbito de la investigación en temas relacionados al crecimiento urbano, transformaciones socioespaciales y mercado inmobiliario, siendo actualmente investigador principal del Centro de Desarrollo Urbano Sustentable, CDU. Desde el punto de vista profesional, destaca su participación en proyectos de interés público en temas relacionados a la regeneración urbana, la política habitacional y el desarrollo urbano, participando en diversas consultorías y comisiones asesoras del gobierno y parlamento. Un aplauso para el profesor. Finalmente dejo el micrófono en manos de Carol Gurdón para iniciar la moderación del panel. Carol. Hay que encenderle,
Buenas tardes a todos y todas. Bienvenido al panel. Gracias, alcaldesa, por la presentación. La verdad, era súper completa. Primero, en cantidad de temas que están abordando y menciones. Y además con una visión muy desde las personas, su experiencia. Y yo creo que eso es algo importante que podemos como tomar como base para el panel, que la planificación urbana sirve para las personas, para mejorar la calidad de vida no son solo números o territorios físicos, así que yo creo que es algo que hay que rescatar un poco de la presentación que se hizo. Y bueno, partiendo entonces desde el inicio con el tema de la movilidad, primero con Paula, dado todas las transformaciones que se vienen y que se están haciendo desde hace algunos años, desde la DTM, la llegada del metro también. ¿Cómo ves tú que todas estas nuevas iniciativas, esos proyectos que están llegando y también desde una visión como de multimodal de la movilidad, ¿no es cierto? Como de, ahora sabemos que las personas se mueven por distintos modos. ¿Cómo ves que finalmente esos proyectos pueden aportar a una visión, más que una visión, también un mejoramiento de una planificación urbana integrada del territorio? Y cómo ves que también las prácticas de movilidad de las personas cambian un poco también las prácticas del territorio? Hola, ¿cómo están? Saludarlas, saludarlos. Buenas tardes. Muy contenta de estar esta tarde, de haber escuchado a nuestra alcaldesa de La Pintana, Claudia Pizarro, a quien aplaudo, con quien me emociono. Y la verdad es que eso es lo lindo también de las políticas públicas y de poder hacerlas de esta forma, junto con la academia. En particular, además, soy parte también del Magíster de Planificación Urbana como profesora, así que un orgullo también poder estar en esa calidad hoy día. No lo dijeron en la presentación. Y obviamente, bueno, con los panelistas, agradecer a Luis también, porque también ha hecho un trabajo territorial muy importante, muy bonito. De hecho, nos conocimos así, preocupados del transporte público en Bajos de Mena, y eso muestra el compromiso. La intermodalidad es un desafío enorme porque no es hacer estaciones intermodales, ¿eh? O sea, a veces cuando algunos técnicamente se plantean esto, claro, tenemos intermodales como los Libertadores, tenemos intermodales como la estación intermodal La Cisterna, que fue una de las primeras, que es la única que hoy día administra el MOP, puesto que las demás las administra el metro. Pero la intermodalidad es mucho más que eso, la intermodalidad es una mirada integral de la planificación y efectivamente nosotros tenemos un desafío desde el Ministerio de Transporte, no solo con el transporte público, también con la logística, también con la micromovilidad, también con las movilidades diversas. Y en ese sentido recojo el llamado también a hacernos cargo de esas movilidades diversas. Y no es solo la movilidad con perspectiva de género, que para mí personalmente ha sido también un tema a estudiar y a trabajar por ella. Nuestra última encuesta de origen destino es del año 2012 y nos arroja que el 65% de las mujeres se mueven en la ciudad para cuidar a otro y un porcentaje similar de los hombres se mueve, pero solo por razones laborales. Entonces, eso es una realidad de la cual nos tenemos que hacer cargo también desde la mirada de la intermodalidad. Lo decía la alcaldesa, efectivamente he compartido con ella que las personas que me ayudan en casa, que son parte de mi familia, ellas no son las personas que me ayudan solo en la casa, o sea, ellas se sientan conmigo, compartimos juntas, compartimos dolores, compartimos emociones. Afortunadamente llevan conmigo toda una vida, 15 años, todo el mundo me dice, pero ¿cómo es posible? Bueno, que eso pasa cuando tú de verdad te comprometes con esas personas también para buscar las mejoras de sus propias vidas. Entonces, de esa movilidad diversa, de esa mirada de mujer que también queremos que tenga el transporte público, nos estamos haciendo cargo a través de diversos proyectos y la alcaldesa mostraba uno que era el corredor, donde efectivamente están las paradas seguras y accesibles con perspectiva de género, porque nos dijeron las mujeres en el año 2022 que el sector más inseguro de la ciudad eran las paradas de transporte público. El 63% estimaba que el lugar más inseguro eran las paradas donde precisamente comparten los modos, donde se integran. Entonces, ¿por qué no entregarles a la ciudad desde una mirada que parece pequeña? Pero ese plan que ya llevamos 3 años en ejecución nos ha permitido crecer, nos ha permitido cobijarnos cuando hay lluvia, protegernos del calor en el verano. Entonces, esa mirada de planificación integrada va desde lo más pequeño, como es una parada. Hoy día nosotros financiamos desde ETPM el 95% de cada uno de los convenios, porque sabemos que municipios como La Pintana no tienen recursos para hacerse cargo de esa planificación. Entonces pedimos un gesto de un 5% y nosotros ponemos el 95%. Entonces,
la planificación con esta mirada intermodal debe ser esencial a la hora de planificar ciudad. Me hago cargo del comentario también del MIMBU, me hago cargo no desde el MIMBU, pero sí desde la mirada del Estado, de que hemos esperado hacer ciudad muchos años y eso hay que traerlo al valor presente y hay que hacerlo en cada gesto. Y eso lo que hemos hecho desde el directorio, darle sentido de urgencia. A mí varias personas me dicen, ¿y cómo han sido capaces de implementar una licitación, sacar una licitación nueva, implementar esa licitación y estar hoy día en la licitación 3? Bueno, eso se hace cuando tenemos el sentido de urgencia que también a veces le falta a las políticas públicas. Así que me quería con la mirada de que la intermodalidad va desde lo pequeño a lo más grande, que tenemos un compromiso público por eso. Un ejemplo concreto son las paradas y que la movilidad tiene que tener estas miradas diversas para que estén integradas de una mejor forma. Gracias, Paula. Vamos a ir directamente con Pablo. A partir de la experiencia o sea, la experiencia, claro, la experiencia del plan regulador que está desarrollando en ese momento desde la consultora Itatera. El diagnóstico se cerró, parece con mucha participación, que fue un éxito importante. Se viene imagen objetivo, entonces se vienen ahora más desafíos. Y justamente, primero, ¿cómo ves cómo que desde el trabajo que ustedes están haciendo pueden empezar a articular esa planificación urbana integrada, agregando, por ejemplo, la dimensión de movilidad y las dimensiones de cohesión social? ¿Cómo hacemos que el TRC tenga realmente como una bajada, como en las prácticas de las personas en su calidad de vida? ¿Y cómo lo hacemos para que no sea solo de largo plazo, finalmente? Porque Paula puso el tema de la temporalidad, de hacer cosas como que tengan impacto ahora, que no sean solo para 10 años más. Y cómo desde el instrumento del TRC que se está implementando ahora, pues tocar esa temporalidad, ¿no? En el caso de este tipo de- Bueno, yo diría que me acuerdo el primer día que estuvimos en el hito de lanzamiento, ¿no? Que fue una cosa que desbordó. La verdad que ese día no esperábamos tanta gente y llegó mucha gente. En cuanto a la alcaldesa habla y menciona el tema de la ausencia de instrumentos de planificación, que faltaban planes reguladores, y hace la mención de estación central. Yo le dije a la alcaldesa, estamos a punto de aprobar el plan regulador de estación central y es la madre de todas las batallas. El plan regulador de estación central se aprobó hace 2 o 3 semanas atrás, ya está vigente, y por lo tanto uno puede decir después de que sí, es una oportunidad, es una oportunidad. Y es una oportunidad por una cosa que yo a veces le he conversado con el profesor Arturo Orellana y le digo, fíjese en los indicadores de calidad de vida que usted mencionaba, ¿cierto? Y dígame, de las comunas que tienen los peores indicadores, ¿cuántas tienen su plan regulador actualizado? Y le puedo asegurar que hay una correlación directa entre comunas que no tienen su plan regulador actualizado y el indicador de calidad de vida. Tenemos el caso de Los Pejos, para no quedarnos, tienen el caso de San Ramón, La Pintana, con instrumentos de planificación absolutamente fragmentados. Por lo tanto, claramente, claramente, cuando miramos las comunas que tienen mejores indicadores de calidad de vida, ¿qué es lo que observamos? Comunas que tienen instrumentos actualizados y más encima con muchas modificaciones, con una actividad de planificación permanente. Y eso marca la esencia de la calidad de lo que estamos haciendo. Por lo tanto, el plan regulador sí es importante, sí es importante. Nos dicen por todos lados que no. Yo soy parcial. Yo sí sé que se puede avanzar con un buen plan regulador. Cuando uno tiene una mirada de futuro, cuando uno se plantea algo a largo plazo, evidentemente, yo diría que el largo plazo siempre lo tenemos resuelto en los planes reguladores, porque uno dice, bueno, tengo un plan regulador que está del año 81, 88 en el caso de Valdivia, qué sé yo. Y- pero claramente la planificación es algo que tiene que ser dinámico. Y en ese sentido, yo creo que en la medida que estos planes reguladores vayan asumiendo un poco el deber de hacer una planificación dinámica, se vayan modificando, se vayan actualizando, el municipio tome el instrumento de planificación como una herramienta de gestión permanente, evidentemente es una tremenda cuestión. Ahora, hay algunos hechos estratégicos que nosotros ya hemos visualizado, ya a partir de esta instancia que hemos tenido, tuvimos una participación enorme, 26 reuniones, más otras instancias paralelas, llegó un montón de gente, la verdad que nunca esperábamos
y debo decirlo, para mí también fue una sorpresa, nunca esperábamos la cantidad de gente que llegó a esa instancia de participación. Y habían ciertos elementos que salían a la vista, ¿ya? Nos hablaban de la cohesión, ¿ya? La cohesión, de cómo yo articulaba a través de la planificación urbana todo lo que significaba esta idea de que no solamente la municipalidad a través de su proyecto estratégico genere oportunidad para llegada de otro tipo de grupos socioeconómicos, genere también este nicho residencial que a veces uno lo mira con distancia, ¿cierto? Pero que efectivamente es importante. Se habló también de la movilidad, ¿ya? Surgió la movilidad, pero el tema de la movilidad no solamente desde el punto de vista del corredor de transporte, del eje, sino que la movilidad cotidiana, lo que estaba hablando Paola recién, que es una cosa que también es muy sencilla. Se habló de la sustentabilidad y el rol que tenía la comuna desde el punto de vista también de entender las condicionantes de desarrollo, los problemas de riesgo. Se habló de los temas de incendios, se habló de muchos temas que tienen que ver con eso y cómo uno en la planificación se puede hacer cargo de ellos. La vivienda, la vivienda sale como tema, pero es una vivienda que también está conectada con el desarrollo urbano, ¿ya? No es una desarticulación, ¿ya? Y la vivienda ahí, evidentemente, surge como un tema relevante. Y otro tema importante que tiene que ver con la localización de los equipamientos y la infraestructura que son necesarias para desarrollar este pedazo de tierra. Me acordaba también de que años atrás, cuando se plantea el proyecto de Centro Metropolitano de La Pintana, yo estaba recién saliendo de la universidad, me presenté a un concurso público en ese momento, me gané el concurso público, era un chico todavía recién salido, y en ese momento el eje estratégico era desarrollar un centro urbano importante, pivote dentro de la comuna de La Pintana. Un poco ya estábamos hablando, y estoy hablando de los 90, del siglo pasado, ¿ya? Cuando veo la imagen que usted presenta, le dije, oh, tenemos que revivir todo eso, esas lecciones que nos daban de alguna forma, a esas indicaciones que tenemos que crear de manera tal de que la ciudad efectivamente llegue a La Pintana. Y por lo tanto, creo que el plan regulador es una buena oportunidad. Es una buena oportunidad. Pero viene una discusión difícil de alcaldesa. Ya, probablemente aquí podemos pensar, hoy día estamos felices porque tuvimos buen resultado en el diagnóstico, pero la imagen objetivo es compleja, porque implica una discusión que nos tiene que llevar a lo que, por lo menos desde la concepción, como lo hemos venido mirándonos. Esto no está escrito en piedra tampoco, se pueden modificarse algunos aspectos, mejorar, pero es importante que demos esta conversación, que demos esta discusión en las condiciones en que lo hemos iniciado. Así que yo, la verdad, creo que el plan regulador sí es una oportunidad para enfrentar la sustentabilidad, para reducir los problemas que ha tenido La Pintana y para lograr integrarse a la Gracias, Pablo. Sí, es complejo lo de la imagen objetivo, pero también es una tremenda oportunidad tener a tantas personas participando. No es menor, sobre todo hoy día con la crisis de participación que estamos viviendo, así que yo creo que hay que tomarlo también de un lado positivo y hay conversaciones que son a veces sanas, ¿no? Am, la alcaldesa en la presentación mencionó que hay harto espacio, ¿no? Y hay harto espacio pasional también. Luis, desde tu punto de vista, ¿cuáles son las principales oportunidades que se abren hoy día en el territorio comunal de La Pintana a raíz de las transformaciones que está viviendo el territorio? ¿Y qué condiciones ves que requiere una buena planificación urbana para justamente hacerse cargo finalmente de esa oportunidad? Porque una cosa es tener un territorio con oportunidad, pero después cómo nos hacemos cargo para que efectivamente eso se transforme en ciudad. Y no sea solo como que la ciudad llegue al territorio, pero que también La Pintana se le ciudad per se. Bueno, gracias, Tatu. Agradezco al instituto por la invitación. Nunca pensé que me podían invitar a un foro como este. Hartos profesores en el panel, ¿no? Y también, bueno, siempre yo, empecé de alcaldesa, soy un admirador de su trabajo, así que siempre sus presentaciones y sus exposiciones siempre son muy inspiradoras, porque usted, de cierta manera, es como la encarnación
no solo de los dolores de la comuna, sino que más bien de la esperanza, de toda una comunidad que sueña con un futuro mejor y que ha sufrido tanto. Entonces eso también siempre me gusta comentárselo. Y bueno, yo creo que aquí hay un beneficios que son directos y beneficios indirectos también, y desafíos, ¿cierto? Que se abren con la inversión, con todo lo que está pasando en La Pintana. Y el desafío directo es comunicarse mejor, o sea, transportarse de mejor manera, con un mejor estándar, ¿cierto? Disminuir los tiempos de traslado. Yo aquí saqué un cálculo que es bien increíble. Cuando uno empieza a sumar los minutos, en La Pintana hay algunas estadísticas que muestran que la gente se demora alrededor de 105 minutos en su transporte cotidiano para ir a trabajar. Yo empecé a sumar los 105 minutos por día de la semana, por el mes, y eso me da que una persona que vive en La Pintana, que tiene que salir a trabajar, gasta 1,4 días del mes en transportarse. 1,4 días del mes. Si lo comparamos con alguien que vive, por ejemplo, en otra comuna mucho más central, que no sé, se demora 25, 30 minutos, o sea, en la suma son 0,6 días del mes en trasladarse. Entonces estamos hablando de que un padre de familia, ¿cierto? Invierte, o una madre que tiene que salir, ¿cierto? A trabajar todos los días, invierte 1,4 días del mes. O sea, imagínense el costo personal, de tiempo, el costo familiar que tiene. Entonces, esto va a tener un beneficio directo. O sea, no sé en cuánto va a disminuir los tiempos, pero prácticamente debería disminuir a la mitad, por lo menos. Entonces, ahí hay un impacto que es directo, pero creo que el desafío no es solamente que la gente salga rápido de su casa y vuelva rápido a trabajar, sino que el desafío es que el metro genere desarrollo, o sea, que atraiga, tal como queda súper claro en la presentación, no es solamente que La Pintana siga siendo una comuna dormitorio y que la gente salga rápido y llegue rápido, porque el verdadero desafío, ¿cierto? Es que pueda generar desarrollo, pueda atraer más actividades, pueda tener la comuna de La Pintana más autonomía en términos de trabajo, de actividades, ¿cierto? Que se requieren. Y ahí está la lucha que ha dado la alcaldesa por el DUOC, por ejemplo, ¿cierto? Para que los jóvenes de La Pintana puedan estudiar en su comuna. Entonces ahí hay una serie de oportunidades y amenazas también. Hay cosas, por ejemplo, atributos que tiene la comuna de La Pintana que son una tremenda oportunidad de desarrollo, pero también se pueden transformar en una amenaza. Por ejemplo, la disponibilidad de suelo. Uno dice, bueno, es una comuna que puede crecer, pero también es una comuna que, ante un escenario en el cual tenemos un tremendo déficit habitacional, que se sigan construyendo solo viviendas sociales. Y eso ya sabemos que no puede seguir pasando. Por todo lo que tiene, no solamente, no es el hecho, ¿cierto?, de albergar viviendas sociales, sino que son viviendas que no contribuyen en términos del pago de contribuciones, que son recursos que se utilizan, que son sumamente necesarios para el poder invertir, ¿cierto? Para que el día de mañana no sean 304 proyectos de inversión, sino que sean 500, que sean 600, porque son comunas que son sumamente necesitadas. Entonces, aquí tenemos la paradoja de que las comunas que tienen mejor estándar de vida son aquellas que tienen más recursos, y las que tienen peor estándar de vida son aquellas que tienen menos recursos. Por eso que ayer apareció una noticia del ministro Marcel, ¿cierto?, que quiere ampliar, ¿cierto?, el aporte, por ejemplo, de una comuna como Las Condes al Fondo Común Municipal, que es una que es totalmente necesario, ¿cierto? Y el debate, el tema de las contribuciones, por ejemplo, ahí hay mucho paño que cortar. Cerrando, ¿cierto? Yo decía, y lo que hemos escuchado es que el plan regulador es sumamente necesario, ¿cierto? Pero no suficiente, creo, ¿cierto? Lo que necesitamos para generar transformación en el territorio es la conjunción de tres elementos que son básicos para transformar un territorio, que es la regulación, que sería el plan regulador, ¿cierto?, que es la inversión pública, que está dada por el metro, por otro tipo de inversiones, pero hay algo que es fundamental, y que es la gestión. Y ahí se da la paradoja, ¿cierto?, en muchos casos, de que en Chile, por ejemplo, no tenemos, creo yo, ¿cierto?, o por lo menos no es el problema más importante, es la disponibilidad de recursos, ¿no? Hay plata para invertir, hay inversión. Uno de los grandes problemas que tenemos es la coordinación de esas inversiones, porque en la ciudad no solamente siempre le echamos la culpa al MIMBU, al Ministerio de Transporte, ¿cierto? Pero tenemos ahí con Arturo alguna vez, discutíamos, eh,
y se hizo un catastro de cuántos servicios públicos operaban en las áreas metropolitanas y eran 198 servicios públicos. O sea, tenemos un enjambre, ¿cierto?, de instituciones públicas que no se coordinan. Y ahí voy a contar una pequeña anécdota que le comentaba a Paola. Le contaba que en la misma línea 9, alcaldesa, pero en la parte que pasa por Bajos de Mena, ¿sí?, el metro, se plantearon dos estaciones. Una estación en Bajos de Mena, que está en Juanita con Sargento Menavier, y otra estación al otro lado del acceso sur, que está en Ejército Libertador con Sargento Menavier. Y en Izaguirre, que es una calle que va más hacia el norte, se está construyendo el nuevo hospital de la zona sur de Santiago, CRS Cordillera. Un hospital que en su primera etapa ya tiene 500 funcionarios, ya tiene alrededor de 500.000 de usuarios. Adivinen a cuántos kilómetros queda la estación de metro más cercana del hospital CRS Cordillera. 1,7 kilómetros. Entonces, o sea, es una cosa absolutamente inentendible que no haya una coordinación, ¿cierto?, entre una infraestructura tan importante como un metro, ¿cierto?, y otro tipo de inversiones que son de carácter metropolitano, como un gran hospital. El 94% de los servicios hospitalarios de gran escala, como hospitales, tiene una estación de metro a menos de 100 metros. Tiene una estación de metro. El hospital CRS va a ser el único que va a quedar sin estación, o uno de los pocos que va a quedar sin estación de metro cercana. Entonces, ahí son las oportunidades que perdemos y yo creo que lo importante ahí es esa coordinación, esa gestión, y yo creo que ahí la gestión que se haga en ese gran predio que entiendo yo que es dueño de la municipalidad, ¿cierto?, con alrededor de 4 hectáreas, que es donde está proyectado el centro cívico, es clave para generar cambio, porque al final es clave, sobre todo en sectores, tal como dice la alcaldesa, que no son de interés del sector privado, ¿cierto? Es clave que la inversión pública esté presente, pero es clave que la inversión pública se acumule en un sector. Esto no que se disperse por todos lados, sino que se acumule en un sector para generar transformación y cambio. Entonces, un breve resumen de la pregunta, yo creo que es clave, ¿cierto?, la regulación, la gestión y la inversión pública, que estén coordinadas y que actúen como mecanismos que puedan ejercer un cambio en el territorio y romper con ese desarrollo tendencial que ya sabemos hacia dónde nos apunta. Gracias, Luis. Vamos a retomar ese punto de la gestión intersectorial después. Voy a aprovechar que dijiste que no te esperaba la invitación, porque efectivamente se nos fue. Ah, precisar que el panel inicial era con Vicente Burgos, de la División de Desarrollo Urbano del MINBU, y que se tuvo que bajar porque tuvieron una urgencia y reemplazó al ministro, así que pidió disculpas y se nos fue efectivamente en la transmisión. Así que aprovecho el comentario de Luis para informar también al público. Y entonces Pablo y Luis se sumaron con mucha buena voluntad e interés. Salió todo bien. Y 2 por 1, sí, sí, lo comentaron de hecho, como que los dos juntos forman uno. No, pero bien. Alcaldesa, un poco para cerrar esa primera vuelta. Pensando un poco en la imagen objetivo, de hecho, no lo había pensado, pero la pregunta va muy en la línea de lo que se viene ahora para el cambio, o sea, el estudio del TRC. Un poco un spoiler sobre cuál sería la imagen objetivo finalmente para La Pintana. ¿Cómo lo ve? ¿De qué manera cree que la comuna puede convertirse en un referente en términos de planificación urbana, pero también como de ciudad, ¿no? ¿Cómo avancemos? Cómo aprovechamos un territorio cuidando efectivamente las gestiones, los recursos que se invierten para que no se dispersen el territorio, y cómo visualiza el futuro urbano del territorio y qué rol espera que puede cumplir también los distintos actores para alcanzarlo. Bueno, yo he dicho en la presentación que tenemos una gran oportunidad porque ya sabemos, es un hecho. La próxima semana ya se inaugura la línea 9 del metro y yo creo que a partir de eso se ofrecen nuevas miradas para el futuro de la comuna de La Pintana. Por lo tanto, para nosotros es una gran oportunidad y aprovechando que estamos haciendo el plan regulador comunal, el PLADECO y los distintos instrumentos de planificación, es pensar en el lugar que queremos vivir, diseñar el lugar que queremos vivir y que antes nadie nos preguntó. La comuna de La Pintana este año cumple 41 años
no somos Pintana hace 41 años. Yo vivo ahí desde 1969 y muchos vecinos, como yo, también viven mucho antes. Y por lo tanto creo que es una gran oportunidad. Creo que de algo que nos libramos en la comuna de La Pintana, no así otras comunas, es de respirar aire limpio. Y creo que eso hay que seguir cuidándolo en ese sentido, porque si no, si contaminamos también nuestra comuna, va a ser bastante problemático. Creo que hoy día, a propósito del metro que va a pasar por Santa Rosa, creo que merecemos también caminar mucho más y, o sea, yo pienso, y me quiebro la cabeza, por dónde ensanchamos lo que es Batallón Chacabuco, ¿ya? O sea, no va a entrar más locomoción de lo que hay, ni tampoco colectivo, ni tampoco vehículos, porque de verdad que sería un atochamiento de horas y horas. Y lo más importante es ir en bicicleta, en scooter, hacia la línea del metro. Y eso tiene que pasar en todas las poblaciones de nuestra comuna. Por lo tanto, lo que tenemos que hacer desde ya es hacer mucho más ciclovías de lo que tenemos, conectar a través de ciclovías hacia la línea del metro. Siento que debemos construir ciudad, tenemos que planificar con la llegada del metro desde ahora. Yo de verdad que, que me agrando mucho y porque, bueno, si no lo hacemos, ¿quién lo va a hacer? Y yo sueño con estas 7 hectáreas que tenemos ahí para el centro urbano, eh, tener no un MUC, sino un MUL eh, en la comuna de La Pintana. O sea, ¿por qué no? A ver, ¿por qué no podemos? Es el terreno nuestro, sueño que tengamos estacionamiento subterráneo, sueño en grande y lo merecemos. Ha habido tanto dolor, pero también hay tanta esperanza que hacer a través del tiempo de lo que queda. Somos una comuna joven y creemos que ahora va a pasar lo que nunca ha pasado. Y por eso es importante el plan regulador de la comuna de La Pintana, el Tradeco y todos los instrumentos que hoy día existen, eh, para que nos miren como chilenos. Eh, Déjenme decir que la violencia existe primero del Estado hacia los infantiles. O sea, yo no le puedo enseñar a un señor, a una familia que vive en 12 metros cuadrados, trato de enseñarle que respete el semáforo. Pero si lo han tratado mal toda la vida, ¿cómo le puedo pedir respeto a los demás, a ustedes? Yo, fíjense en algo, el transporte público que tenemos hoy día, con conexión a internet, de otra forma, es parte del amor que merecemos los chilenos. Cada vez que nosotros hacemos una obra, debe estar impregnado el amor en esa obra, lo que no fue la Comuna de La Pinta. Entonces, ahora tenemos una oportunidad con el metro. Sabemos que no podemos ponerle una bomba, ni podemos sacar las casas que ya están, porque no le van a dar un segundo subsidio. ¿Ya? Bueno, creo que lo más fácil es hacer ciclovías donde no había ciclovías y hacer convenios con estas empresas. No tenemos bicicletas como hay en otros lugares. La gente en las estaciones de metro tienen que hacerse también con esto que es para el emprendimiento. Tiene que haber una forma distinta a cómo se mete el emprendimiento, el ambulante, al lado de la estación del metro. Debe haber un sector donde ellos se instalen. Deben incorporarse, debemos convivir juntos, no con la fritanga a la entrada del metro y todo lo que complica también cuando van corriendo atrasados al trabajo. Por lo tanto, esto que son externalidades negativas cuando llega el metro, también tenemos que prepararnos para que sean positivas y pensar en esa gente también
que quiere subsistir, ¿ya? Sabiendo que al día de hoy no hay empresas que puedan dar trabajo a ese montón de gente que ve en el metro también una oportunidad. Por lo tanto, creo que es la oportunidad, el plan regulador, la participación ciudadana. La gente en la comuna de La Pintana nunca había escuchado de una discusión del plan regulador comunal. Y la empresa nos han dicho que tienen un bagaje muy amplio, que ha sido una de las comunas donde más gente llegó a saber del plan regulador, a ser escuchada del plan regulador. Por lo tanto, a nosotros también nos asombra. Estamos en el momento justo para cambiar la historia de la comuna de La Pintana. Y yo siempre repito, donde ha habido tanto dolor, lo que tenemos que hacer es poner amor. Gracias, alcaldesa. Hay un tremendo momento que se abre en La Pintana, porque finalmente está avanzando con el PRC, la actualización del PLADECO, se viene el PRIMEP, que también es un instrumento de planificación nuevo, la llegada del metro, los cambios también desde TPM, se allanan un poco los astros, ¿no? O sea, como que hay algo que está pasando, hay un momento, como bien dijo, y efectivamente hay que aprovecharlo para que esto dé fruto a largo plazo, ¿sí? Sí, olvidé algo muy importante. Nosotros vamos a tener en La Platina, donde hay 240 hectáreas que cambió el uso del suelo. Vamos a tener una densidad poblacional de 4.500 viviendas. Es enorme. El último censo, 2024, declaró que teníamos un déficit de vivienda de 7.500 viviendas. Estamos construyendo 4.500 viviendas. Por lo tanto, nos queda menos en déficit y por lo tanto no hay que volverse locos, ¿ya? Hay que tomárselo con calma porque nos queda menos en términos de déficit, pero aún en La Platina no estamos construyendo ciudad. Es un modelo nuevo de construcción bastante digno, bastante amable, con calles anchas, bien iluminadas, con bastante espacio, como no se construyó antes en la comuna, pero también dejamos de hacer ciudad. O sea, si 4.500 viviendas van a estar en ese sector que es maravilloso, necesitan un colegio, necesitan un CEFAM, necesitan una comisaría, un cuartel de bomberos. Hay 11 hectáreas de equipamiento, se construyen casas, pero donde va a ir el equipamiento no se construye en la calle. Por lo tanto, cuando nos sentamos a hacer diseño, no podemos presentar el RS porque la calle no se va a hacer. Entonces, nos dejan así de brazos cruzados. Hay otra cosa que planteaste muy importante y que quisiera también argumentar. Estamos discutiendo las contribuciones. En La Pintana son todas vivienda social y por lo tanto el 90% no paga contribuciones. Por lo tanto, dependemos del Fondo Común Municipal que se abastece de las contribuciones. ¿Cierto? Es ilógico hoy día dejar de pagar contribuciones, esas viviendas que son de mejor calidad, o empecemos a pensar que los municipios como La Pintana y otros no paguemos el IVA en gastos comunes, en el alumbrado público, en ir a botar la basura. ¿Por qué tenemos que pagar IVA? Bueno, si se quita eso otro, pensemos en otra modalidad para que podamos ahorrar para hacer inversiones. Cada vez que llega una vivienda social, el aporte del Estado por recibir viviendas sociales no alcanza para pagar el alumbrado público de esa vivienda que necesita. Por lo tanto, si seguimos pensando en construir solo vivienda social en la comuna de La Pintana, siempre vamos a ser una comuna en el último índice de la calidad de vida y no vamos a poder hacer inversiones a gran escala como quisiéramos. Gracias. Brevemente, porque no nos da el tiempo y porque también viene la firma del convenio, el evento de la noche. Y el vino, sobre todo. Brevemente, un poco para cerrar, y vamos a dar la vuelta de nuevo empezando con Paula.
un deseo breve para el futuro de La Pintana, desde tu visión, obviamente desde la DPM, pero también un poco más allá, ¿no? Un poco participando para la imagen objetivo de Pablo, para la segunda etapa, la primera. Pero alguna respuesta realmente como breve para que sí, Yo creo que el desafío es todos, todos, porque hay que ser ambicioso para lograr avanzar. Y solo un par de últimos datos, digamos. Cuando nosotros llegamos al gobierno, no había más del 20% de buses estándar red, esto es rojos, pero ningún eléctrico en la comuna de La Pintana. Hoy día ya tenemos el 70%. En 3 años avanzamos el 50%. Y alcaldesa, de aquí a que nos vayamos, la comuna va a terminar con más del 97% de estándar red. Porque ese estándar red no puede ser para algunos, tiene que ser para todos. Y tú lo has relatado. Y es en parte ir cumpliendo con esa deuda. Y además hicimos algo muy hermoso, que creamos un programa de mujeres conductoras para darles a las mujeres la oportunidad de trabajar cerca de sus hogares, de ser la fuente laboral de sus familias. Y cuando llegamos también al gobierno había 945 mujeres. Hoy día hay 2156 mujeres conductoras. Y el primer programa lo lanzamos junto a la alcaldesa en el primer electroterminal de la comuna. Entonces, esa sinergia, no voy a hacer el trabajo de la imaginación, no, pero esa sinergia es el desafío en el que todos ponemos algo, en que hoy día nos corresponde poner desde TPM ese grano de arena, pero también todos ustedes que están sentados acá tenemos que pensar en esa imagen. Y yo digo que hay que ir por todo. Dos tips, desarrollo país. Desarrollo país es hoy día la empresa pública del Estado que puede hacerse desde ya, no esperar, desde ya de la plusvalía que genera la llegada del metro, de la plusvalía que genera. Eso se tiene que quedar y tiene que ser el fruto también del futuro de las personas que viven hoy día en La Pintana. Entonces, me quedaría con la imagen de que a través de empresas públicas podemos desafiarnos a que esas plusvalías se queden, se aprovechen y también a generar una mirada distinta del territorio. O sea, creo que las voces de La Pintana están súper claras y por lo tanto tenemos que hacernos cargo, pero también tenemos que hacernos cargo con sentido de urgencia, porque de lo contrario, podríamos estar de años todavía aquí, vernos y estar todavía discutiendo y la alcaldesa a lo mejor es de otra posición, seguir empujando, pero no, es responsabilidad de todos nosotros, así que les propongo que lo hagamos aquí y ahora. Gracias, Paula. Pablo, unas palabras para cerrar sobre tu visión del futuro del Sí, bien territorio. cortito porque viene todo ahora, así que- No, yo quisiera quizás cambiar un poco el foco también y pensar que, si bien es cierto, hay harta esperanza en todo lo que estamos impulsando, digamos, en términos de lo que es la planificación, eh, la Pintana también tiene este activo de suelo, mencionaba Rui, pero lo que pensamos casi que nos hicimos conexión en ese momento y dijimos, sí, es importante considerar que ese activo de suelo también cumple una función ecosistémica para la ciudad, ¿ya? El hecho de que haya esos espacios, ¿cierto? También contribuyen al tema de las islas de calor, contribuyen también a que la ciudad no se desarrolle de la misma forma como se desarrolló todo el sector criptomiento. Es un continuo de vivienda que prácticamente hoy tiene un coeficiente de ocupación de suelo cercano al 100%. O sea, fuera de los pasajes, ¿cierto? Todo lo que hay en vivienda atomizada, evidentemente está en un 100% de construcción. Y eso agudiza los problemas de incendio, agudiza los problemas ambientales. Por lo tanto, hay una tremenda responsabilidad de decir, la planificación urbana, de alguna forma, también tiene que hacerse cargo de esta responsabilidad ambiental. El sueño, para mí, sería que todas las comunas le pagaran a La Pintana por hacerse cargo también de los temas de sustentabilidad metropolitana, por el hecho de que tener activos también de suelo que son importantes. Cuando hablamos de parques urbanos, esto no es un activo que tengan todas las comunas de crecimiento, ¿ya? Y por lo tanto hay que asumirlo con responsabilidad y lo tiene que asumir el nivel metropolitano, entendiendo que la ciudad requiere también de ese espacio. Y ojalá con bonos, digamos,
compensara esa importante responsabilidad que tiene la Pintana en este caso. Eso para dejar. Gracias, Pablo. Luis, y después vamos a hacer actividad. No, súper corto. Yo iba a mencionar, Pablo, me robaste la idea. Sí, pues, pero eso. 2 por 1. No, yo quiero decir que, ¿cómo se llama? Que la Pintana también es líder en reciclaje, es un ejemplo de reciclaje que han venido de fuera de nuestro país a ver cómo se hace el reciclaje. Y si, o sea, y si tú Carol, me presionas y me dices, bueno, una imagen objetiva, a mí lo que me gustaría sería, por ejemplo, que creo que es un sueño que usted ha estado luchando, alcaldesa, que un joven de La Pintana pueda estudiar una carrera técnica, una carrera profesional en La Pintana y no tener que salir, y poder seguir en bicicleta, como dice usted, no tener que ir a otra comuna a estudiar, es decir, que la comuna pueda satisfacer algunas de las necesidades de estudio, de trabajo, de comercio, de recreación, tener un cine, o sea, que la gente no tenga que salir de la comuna de La Pintana para satisfacer esas necesidades. Ese sería como un sueño que sería bonito. Súper bien. Alcaldesa, para cerrar. Sí, creo que he dicho como todo, pero realmente siento que nos necesitamos todos, la Pintana necesita ayuda, necesita colaboración, que hoy día tenemos una gran oportunidad para cambiar todo lo malo que se ha hecho. Hay mucho espacio para soñar, pero también mucho terreno para soñar. No, yo pienso en la ciudad justa que merecemos como chilenos. Creo que esto tiene que ver mucho con la seguridad, mucho con la violencia. El de cómo me tratas, el de cómo planificas, también tiene que ver cómo es la respuesta después del ciudadano. Esa respuesta estamos encargados a hacerla nosotros. En el cargo, en el lugar que estemos, estamos encargados de cambiar esa historia. Y creo que lo único que uno puede heredar es decir, cumplimos con hacer esto que beneficia a largo tiempo, en el fondo, a querernos un poquito más entre todos. Creo que esa es la idea. Creo que somos chilenos igual que todos los chilenos. Nos sacrificamos, perdón, pero soy fan lover de La Pintana, em, pero nos sacrificamos el doble que el resto de muchos chilenos para salir adelante. Y así como Anthony falleció yendo al Duoc porque lo asaltaron en otra comuna en marzo de este año, iba al Duoc de San Bernardo, lamentablemente por quitarle el celular, eh, falleció, primer año de construcción, su papá maestro de la construcción de Santo Tomás. Él soñaba con ser el jefe de su padre. Se cortó la vida en los traslados al Duoc de San Bernardo. Como tú dices, no queremos que eso siga pasando y de nosotros depende hacer todo lo posible por cambiar la historia no solo de la comuna, sino también de muchas comunas en el futuro. Creo que la plusvalía que va a tener la comuna de La Pintana, muchos de afuera han reclamado, pero la gente de la comuna de La Pintana está muy contenta que el pedazo de terreno que va a estar cerca de la estación del metro va a cambiar de valor. El metro cuadrado en la comuna de La Pintana es el metro cuadrado más barato de la región metropolitana, pero tenemos muchas carencias. Seguimos teniendo muchas carencias de falta de inversión del privado. Por lo tanto, a esto tiene que estar un Estado robusto, tiene que estar la academia, tiene que estar el municipio, un Estado robusto, pero también el privado. También tiene un deber. Gracias, alcaldesa. Bueno, muchas gracias a los 4 por todas las perspectivas y las visiones. Vamos a tratar de hacer el mejor esfuerzo dentro del convenio para aportar también a esa transformación en el próximo semestre con los estudiantes de la comunidad académica. Y ahora entonces queda la firma del convenio. Entonces, Arturo, Diana, porfa, en su calidad de director del instituto y alcaldesa, vamos a organizar el espacio para que esto funcione bien.